Conexión sencilla verás, diversos temas disfrutarás. Escúchalo donde tú quieras, Spotify, YouTube y más. Bienvenidos nuevamente a Conexión Semsis. Hoy nos acompaña nuestra psicóloga de cabecera, Cintia Parra. Bienvenida. Gracias, Jesús. Estamos tocando el tema de renovación del sentido de ser docente, pero la pregunta que quedó inconclusa, que apenas te vamos a preguntar, ¿qué es el sentido de ser docente? ¿Nos puedes platicar un poco? Claro, mira, el sentido y el propósito de ser docente tiene que ver con cuestionarte para qué haces lo que haces. ¿Para qué? Uh-huh. ¿Para qué yo practico la docencia? ¿Qué es lo que a mí me mueve a realmente estar en el aula con todo lo que soy yo? Uh-huh. Cuando nosotros iniciamos una actividad profesional, iniciamos con muchas expectativas, con sueños, con una ilusión, ¿no? Creemos que va a ser nuestro trabajo de cierta forma. Uh-huh. Ingresas al campo laboral, profesional, y resulta que no es como tal vez te lo imaginaste. Y entonces empiezas a adaptar tus expectativas a esta manera de realizar tu trabajo. Conforme pasan los años, es una adaptación que no acaba, pero que finalmente puedes terminar adaptándote hacia afuera, pero no convencido del todo de que esa sea la mejor forma. Es decir, yo estoy en el deber ser, yo hago mis actividades, cumplo con mis programas, estoy pendiente del aprendizaje de mis alumnos, pero en el fondo yo no me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. A eso se refiere el propósito y sentido de ser docente, a sentir que lo que hago tiene una intención definida que satisface de alguna manera mi persona, que yo tenga esta posibilidad de terminar una jornada laboral en la que yo digo, vi esto en los alumnos, me hizo sentir feliz esto, ahora voy a crear esto. Es decir, cuando hay un propósito y sentido muy personal de lo que haces, se nota, se vive, se siente, se disfruta. Y es una retroalimentación del docente con los alumnos, ¿no? También los docentes, me ha tocado escucharlos que han aprendido cosas de ellos y viceversa, ¿no? Porque el docente imparte su clase, pero también son generaciones diferentes, ¿no? Sí. Alumnos con diferentes habilidades en las redes, en plataformas y demás. Hay una retroalimentación entre ellos, ¿no? Sí. Y eso se debe de empezar a entender y a hablar un poco más. Sobre todo, ser perceptivo y algo que tú decías, ¿no? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es el sentido? Hacerte la pregunta, ¿no? Uh-huh. Que es la pregunta difícil de hacerse. Y es muy particular. El sentido de ser maestro, de ser psicólogo, de ser ingeniero, de ser astronauta, es un sentido muy personal de ser y de estar en este mundo. Por eso es tan importante cuestionarme cómo es que yo estoy viviendo mis días, qué estoy dejando a quienes están cerca de mí, cuál es mi legado. Por ahí va el propósito y el sentido de ser docente, qué yo estoy transmitiendo de mí a estas generaciones. Si yo tengo 5 años de docencia, ¿con cuántos alumnos ya he interactuado? Uh-huh. ¿Y a cuántos alumnos le he transmitido un legado con mi presencia? No me lo pregunto porque vivo en este automático. Entonces, uh-huh, hacer esa pausa diaria de, a ver, ¿qué es lo que a mí me gustaría transmitir, no solo desde la disciplina, sino también desde mi manera de ser y desde mi ser persona? ¿Qué me gustaría transmitir? Hacerme esas preguntas va a ayudarme a encontrar un propósito y un sentido muy personal de realizar las cosas, a realmente enamorarte de lo que haces. ¿No? Que se ha perdido ese sentido, ¿no? Por la cuestión cotidiana, monótona y de todo lo que uno arrastra como docente en las cuestiones familiares y personales que habíamos comentado, ¿no?
Hacer esa pausa es importante para darse uno cuenta qué es exactamente hacia dónde va uno y qué vas a darle a los demás, a tus Claro. alumnos, ¿no? Porque son varias generaciones o apenas estás dando clases. Hazte esta pregunta que es necesaria saber qué es Sí. lo que quieres transmitir, ¿no? Y también podemos hacer uso de la experiencia de esos docentes que existen también, Claro. que admirable su entrega, su energía, y que te contagian de eso, ¿no? Te contagian de ese hacer las cosas con energía, con una intención, observar eso, aprender de ello. Y el estar en un modo off, en un modo apagado, opacado, gris, en donde no encuentras un motivo de cómo hacer las cosas diferentes, es una oportunidad para cuestionarte cómo puedes hacer las cosas distintas, porque al final de los días tú vas a terminar este trayecto de ser docente con una impresión muy personal que nadie más va a tener. Y esa es la responsabilidad de cada maestro. ¿Cómo quiero terminar ser maestro? ¿Cómo voy a llegar a ese punto final en donde he estado tantas horas en el aula que me quedo con esta satisfacción? ¿Con cuál? Pregúntatelo. Que es la pregunta, ¿qué prácticas positivas en la docencia, no? ¿Cómo Te puedo, deja, ¿no? ¿cómo puedo hacer para sentirme en esta parte de la docencia disfrutando de lo que hago, enamorarme de lo que hago? Pero para esos tips nos lo das en la siguiente cápsula. ¿Qué te parece, Cintia? Sí, está bien, nos vemos en la siguiente. Gracias, nos vemos en la siguiente cápsula. Todo lo tienes a mano, un universo en un plano.